Entonces el X1 tenía un bastoncito con su función de probabilidad puntual. El X2 también tiene su bastoncito con la función de probabilidad puntual. El X3 tiene su propio bastoncito y así todos los valores tienen sus bastoncitos, ¿no? Entonces esta F en X3, ¿qué va a hacer? Va a sumar todos los XY menores al X3, menores o iguales al X3, va a ir sumando las probabilidades de esos valores, ¿no? Entonces va a sumar este bastón, va a sumar este bastón y va a sumar este bastón. Entonces eso le va a dar un valor, ¿no? Voy a tener un determinado valor. ¿Qué pasa cuando yo me pase al valor de al lado, al X4? A este valor que obtuve acá le tendré que sumar el bastón del X4. O sea que la función hasta X3 valía algo. Y cuando me pasé a X4, vale otra cosa distinta. Pero como que no hay transición en el medio, ¿no? Hasta un punto valía una cosa y cuando me paso de ese punto vale otra. Entonces ahí se va a generar un salto en la función, que es justamente lo que charlábamos antes de que la función va a quedar discontinua. ¿Sí? Ahora lo vemos con el ejemplo que se ve más fácil. Si esta definición como suma de probabilidades puntuales lo que genera como consecuencia es que la función de distribución se va a formar de trazos horizontales con saltos en los puntos X y, en los puntos que tome la variable. La va a formar como una especie de función escalonada. Vamos a tener una escalerita cuyos escalones van a estar cerrados a la derecha. ¿Sí? Perdón, van a estar cerrados a la izquierda, sería, porque son continuos por derecha. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos acá el experimento aleatorio que consiste en lanzar al aire una moneda 3 veces. Y la variable aleatoria que se define sobre ese experimento aleatorio y su espacio muestral es la variable que cuenta el número de caras en las 3 tiradas. ¿Sí? Entonces ahí me dicen que el recorrido es el conjunto 0, 1, 2 y 3 y que las probabilidades puntuales de cada uno de esos valores son esas que se muestran allí. ¿Sí? Vamos a hacerlo, así lo comprobamos y lo creemos y después sobre eso armamos la función de distribución. Y de paso vamos practicando. Permítanme un minuto que me voy a agregar unas diapos en blanco. Si puedo escribir. Se escucha bien, ¿no? ¿Me siguen escuchando bien? Hay como un ruido, profesora. No sé por qué. ¿Un ruido? Sí, es como que es un ruido, debe haber un micrófono o algo, no sé. No, otro micrófono no hay. ¿El resto todos escuchan el ruido de fondo? No, yo escucho bien. No, te escucho bien. Yo también. Sí. Capaz que sea el tuyo, Sandro. Entonces el mío. Es muy molesto, no se me ocurre qué sugerirte que pruebes. ¿Vos estás escuchando por dónde? ¿Por la misma compu que estás conectado? Sí, por la misma compu. Pero no importa, no hay problema. ¿Seguro? Porque por ahí si es muy molesto, cansa. Porque a veces cuando uno está con 2 dispositivos o algo, se hacen como eco entre sí. Si no, si tenés posibilidad a lo mejor de conectarte con el celu, mirás en la compu, pero escuchar el audio desde el celu para ver si se escucha mejor. Sí, profe, gracias. Bueno, pero a cualquier cosa me decís. Ahí de paso veo que yo escucho bien. Bien, bueno, volvemos entonces. Me voy de vuelta a la presentación. Ahí está. Entonces, teníamos este experimento que era lanzar una moneda al aire 3 veces. ¿Sí? ¿Quién será el omega?
de este experimento aleatorio. El experimento es lanzar la moneda 3 veces, una moneda equilibrada que tiene cara cruz y la lanzo 3 veces. Entonces, ¿quién será el omega de este experimento aleatorio? Que salgan 3 caras. Por Cara, ejemplo, cara sería, después cara, cruz, cara, o bueno, y así sucesivamente. y así sucesivamente. O sea, tendría todas las combinaciones posibles de cara y cruz en 3 lanzamientos, ¿no? Me salgan 3 caras, o que salgan 2 caras, y 2 caras pueden salir con esta disposición, o con esta, ¿no? O que me salga una sola cara, y puede ser que salga así, o que salga así. No, la misma escribí. Cruz, cruz, o que salga cruz, cruz, cara, o que no me salga ninguna cara, salgan todas cruces, que serían estas, ¿no? Tengo que tener 2, 4, 6, 8 resultados posibles del experimento aleatorio. Ahora, sobre ese experimento aleatorio se define una variable aleatoria X que es el número de caras. A mí no me interesa guardarme estos resultados, si me salió una cara primero, después una cruz. Lo único que me interesa es el número de caras que salieron porque estoy jugando apuestas y necesito eso para juntar mis puntos. Número de caras obtenidas. Uy, qué fea letra que me sale acá. Es muy difícil escribir sin mirar lo que uno está escribiendo. En pandemia le habíamos agarrado la mano, ahora ya se me chispateó la letra otra vez. Bueno, número de caras obtenidas. Entonces, ¿qué hace esta variable aleatoria? Las variables aleatorias eran funciones que agarraban al omega y lo mandaban a números reales. O sea que yo tengo que agarrar a cada omeguita y asignarle un X real. ¿Qué X real? El que representa el número de caras. Entonces me vengo a mi omega y es como que me armo mi recorrido de la variable aleatoria, ¿no? Este omeguita, ¿a qué valor va a parar? Al 3, porque hay 3 caras. Este va a parar al 2. Este también va a parar al 2. Este también va a parar al 2. Este va a parar al 1. Este va a parar al 1. Este al 1. Este va a parar al 0. ¿Sí? Entonces de ahí saco mi recorrido de la variable aleatoria, que es el conjunto de valores posibles de la variable. Entonces lo que veo es que mi variable puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2 o puede valer 3. O sea que tenía razón lo que me decían de que el recorrido era este. ¿Sí? Como es un conjunto finito de valores posibles, de acá saco que se trata de una variable aleatoria discreta. Entonces, como es discreta, sé que existe una función de probabilidad puntual. Una función de probabilidad puntual, P de X, que representa la probabilidad de que la variable tome cada uno de esos valorcitos posibles que están en el Rx. Déjalo grabando, ¿Sí? o sea, escucha, antes de irte. Bien. ¿Cómo armamos esa función? Sí. Bueno, como son 4 valores nada más, me puedo armar una tablita con esos valores de X, el 0, el 1, el 2 y el 3. Me conecto yo, si puedo. Y acá voy a juntar o voy a representar esas P de X. ¿Cuál es la probabilidad? Que acá yo tendría la P chiquita en 0, ¿no? Que es la probabilidad de que X valga 0. ¿Cuándo la X vale 0? El 0, como subconjunto, es un subconjunto del recorrido de X. Pero tiene su evento equivalente en omega. La variable aleatoria vale 0 cuando... La variable aleatoria vale 0 cuando en el experimento aleatorio me salió este resultado cruz, cruz, cruz. O sea que la probabilidad de que X valga 0 es la misma, probabilidad inducida por la variable aleatoria es la misma que la probabilidad del evento XXX en omega. ¿Qué cuánto vale? Uno de 8.
Un un octavo. octavo, ¿no? Como la moneda era equilibrada, podemos pensar que cada uno de esos resultados posibles es equiprobable, ¿sí? O lo puedo pensar aplicando la regla del producto, la probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento, cruz en el primer lanzamiento y cruz en el segundo y cruz en el tercero. Como son independientes, porque son lanzamientos independientes de la moneda, es la probabilidad de cruz por la probabilidad de cruz por la probabilidad de cruz. La moneda es equilibrada, cada una de esas vale un medio por un medio por un medio, me da un octavo. ¿Está bien? Ven que todo lo que vamos definiendo es consistente. Como que tenemos diferentes caminos para llegar al resultado, pero todos ellos tienen que ser consistentes entre sí. Si algo no me da igual yendo por dos caminos distintos, porque algo estamos haciendo mal. Bien, después tenemos la P en 1. Y ahora la probabilidad de que X valga 1 es la misma que la del evento equivalente al 1 en omega. Y el evento equivalente al 1 en omega son estos tres resultados posibles, ¿no? Entonces esto sería la probabilidad de que me salga cara, cruz, cruz, o que me salga cruz, cara, cruz, o unión, cruz, cruz, cara. O me sale esto, o me sale esto, o me sale esto. No pueden salir dos cosas de estas al mismo tiempo. Estas cosas son mutuamente excluyentes entre sí. Esa probabilidad de unión se me transforma en suma de probabilidades, ¿no? Y cada una de esas probabilidades, ¿cuánto vale? Un octavo. O sea que tengo acá 3 octavos, ¿no? Bien. ¿Qué va a pasar con el 2? Lo mismo que con el... Lo mismo. Lo mismo, esta va a valer 3 octavos. ¿Y con el 3? Lo mismo que con el 0. Tengo una sola forma posible de obtener el 3. Tengo un octavo de probabilidad. ¿Sí? De ahí obtuvimos la función de probabilidad puntual. Pero nosotros lo que queríamos hacer era la función de distribución acumulada. ¿Sí? Entonces me voy a traer acá esa función, me la vuelvo a escribir acá. Los valores de X. La P de X, 0, 1, 2, 3. Y entonces acá teníamos un octavo, 3 octavos, 3 octavos y otro octavo. ¿Sí? Y ahora queremos definir la función de distribución acumulada de la X. Que por definición sabemos que es la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valorcito X que estamos poniendo ahí. Vamos a ponerle el cerito, así no nos confundimos. Y esto tiene la particularidad de que se define para todo valor real. La función de distribución acumulada está definida en todo el eje real, igual que la de densidad e igual que la función de probabilidad puntual. ¿Se acuerdan que la clase pasada decíamos que se suele escribir que la función vale lo que vale en el recorrido de la variable y 0 en otro caso? Para que justamente el dominio de la función sean todos los reales. Con la función de distribución acumulada pasa lo mismo, tiene que estar definida en todos los reales. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es como que de alguna manera pensar en el eje real, en los valores posibles de mi variable, que en este caso son el 0, el 1, el 2 y el 3, y tengo como que ir haciendo un barrido de todo el eje real, desde menos infinito hasta más infinito, para ir juntando estos bastoncitos que tengo acá, que son los que calculamos en la función de probabilidad puntual. ¿Sí? Ya tendrán más o menos esta disposición. ¿Sí? Entonces esta función la voy a tener que ir armando como de a tramos, ¿sí?
Porque yo voy a empezar a barrer mi eje real desde menos infinito y me voy a ir corriendo, voy a ir moviendo este valorcito de X, este argumento, para irlo posicionando en todo el eje real. Obviamente no lo vamos a hacer en todos y cada uno de los valores posibles porque eso es imposible. Pero va a haber como tramos del eje real que van a tener el mismo valor de la F. ¿Sí? Entonces a todos esos los vamos a juntar en un intervalo. Por ejemplo, imaginemos que yo me paro con mi valorcito de X0, lo pongo acá. Este es el X0. Entonces ahora quiero calcular la F en X0. Bueno, esto la definición me dice que es probabilidad de que X sea menor o igual a ese X0. O sea que lo que yo estoy queriendo es juntar los bastoncitos que estén metidos en el eje real antes del X0, en esta región, ¿no? ¿Hay algún bastoncito ahí? No hay ningún bastoncito ahí. 0 bastoncitos. Entonces, ¿qué sumo? Y sumo ceros. Todos estos valores de X que están acá tienen bastoncitos asociados con altura 0. Son los 0 en otro caso que tiene la función de probabilidad puntual, ¿no? O sea que todo esto vale 0. ¿Por qué? Porque es la probabilidad del vacío. ¿Quién es el evento equivalente? Estoy dibujando acá. Ninguno. ¿Hay alguna meguita que fue a parar acá? No, porque si hubiera habido alguna meguita que iba a parar acá, tendría bastoncitos y no los tengo. Entonces no hay ninguna meguita que haya ido a parar ahí. Entonces el evento equivalente a este es el vacío, eso me genera una probabilidad igual a 0. ¿Sí? Y si a ese valorcito de X0 en vez de ponerlo ahí lo hubiera puesto acá, o lo hubiera puesto acá atrás, o lo hubiera puesto acá, ¿me cambiaba en algo? No. No me cambia en nada. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que la función de distribución acumulada va a valer 0 para todos aquellos valores del argumento que estén ¿dónde? Menores que 0, o sea, desde el menos infinito al 0 sin incluirlo. Exactamente. Entonces ese va a ser mi primer tramo de la función, mi primer trazo de la función de distribución acumulada. Entonces voy a ir armando como pedacitos, ¿no? Digo, bueno, si el X0 está antes del 0, la F en ese X0, que es la probabilidad de que X sea menor o igual al X0, es la probabilidad del vacío, esto es 0. ¿Sí? Y entonces ya ahí pinté, de alguna manera es como que consideré todo el tramo desde menos infinito hasta el 0, sin tocarlo al 0, por eso puse un menor estricto. Me estoy quedando oscura, no prendo la luz. Sin tocarlo al 0. ¿Por qué? Porque en cuanto ponga un pie sobre el 0, tengo que juntar ese bastón, el bastón que está en el 0. Entonces, mi siguiente línea va a ser qué pasa si me paro en el 0. Si yo me paro justo arriba del 0, o sea, el argumento que estoy poniendo acá como a la función es el 0, la definición me dice que yo lo que tengo que buscar es la probabilidad de que X sea menor o igual a 0. ¿Sí? O sea que ahora yo me estaría parando acá. Justo acá. Y entonces estoy buscando la probabilidad de que mi variable aleatoria haya tomado valores en toda esta región. ¿Sí? La variable aleatoria toma valores en esa región. Antes del 0 no, pero en el 0 sí. Al 0 hay un conjunto de omeguitas que fueron a parar al 0, porque el 0 tiene un bastón.
Entonces, esta probabilidad, si quiero, la puedo pensar así, como la probabilidad de que X sea menor estricto a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 0. Esta dijimos que valía 0. Es la línea anterior. ¿Y esta cuánto vale? 1/8. Vale 1/8, es la P chiquita en 0. 1/8. ¿Sí? Y ahora tengo que seguir caminando, tengo que seguir recorriendo el eje real. Entonces imaginemos ahora que al X lo muevo un poquito más y lo pongo por acá. ¿Sí? Entonces ahora estoy con esta semirrecta, que llega hasta ahí. Uy, borré el bastón. ¿Qué va a pasar? ¿Quién fue a parar ahí? Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué omeguitas fueron a parar a esta semirrecta que llega hasta acá, hasta un poquito después del 0, pero no llega a tocar el 1? Todo lo que llegó al 0 más ese intervalo. Bien, ¿y quién llegó a ese intervalo? A este pedacito de acá. Y nadie suele ser 0 ahí. No llegó nadie ahí, ¿no? Si el X, el argumento, ese X, ¿sí? Este X0 que estamos poniendo como argumento de la función, está entre 0 y 1 sin tocar el 0 y sin tocar el 1, la F en ese valorcito sería la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valorcito, y esto lo puedo pensar como la probabilidad de que X sea menor o igual a 0 más el pedacito, ¿no? Este subintervalito que me queda acá. La probabilidad de que X esté entre 0 y el X0 chiquitito. Entonces, esta es la de la línea anterior. 1/8. ¿Ven cómo se va acumulando? Es lo que calculé antes y le voy agregando cosas. ¿Y esta cuánto vale? ¿Hay algún valor de la variable que caiga entre 0, sin tocar el 0, y un X0 que está antes del 1? No, ¿Cae ninguna. alguien acá? 0. No cae No. nadie acá. Esta probabilidad vale 0. Entonces, mi función de distribución acumulada sigue valiendo 1/8. El mismo 1/8 que agarré acá, es como que si me lo llevo a la rastra, ¿no? Sigo caminando. ¿Y qué hace ese 1/8? Ese bastoncito es como que me lo empiezo a arrastrar y me va a generar ese escalón del que hablábamos antes. ¿Y hasta cuándo lo arrastro? Y hasta que me tope con otro bastón. Cuando me tope con otro bastón, cargo ese bastón también. Venía con este chiquitito, me encuentro con este y lo subo arriba. Me va a quedar un bastón más alto. Y entonces ahí sigo caminando con los dos bastones apilados. ¿Hasta cuándo? Hasta que me encuentre con el próximo. Y así sucesivamente. Entonces se va generando esa especie de escalones en la función de distribución. ¿Se ve? Sí, sí. Nuestra siguiente línea en esta construcción sería decir, bueno, ahora el X0 lo paro arriba del 1, igual que hicimos con el 0. Y entonces seguiríamos haciendo esa descripción, que la tienen hecha en las diapos que siguen, armando nuestra función de distribución acumulada. ¿Qué hacemos una vez que llegamos al último valor de la variable? Cuando llegamos al último valor de la variable, la función de distribución acumulada va a llegar al 1, porque habremos sumado todos los bastoncitos.
y por condición de cierre eso me tiene que dar 1. Y habrá una línea más en nuestra ley de la función de distribución que diga que la función vale 1 desde el último valor hasta infinito. Sigo caminando porque mi caminata va desde menos hasta más infinito. La función está definida para todos los reales. Y en el medio me voy encontrando con los bastones y me los voy llevando a la rastra, apilados unos arriba del otro. Cuando llegue al último, habré formado ese bastón de altura 1 y a ese bastón lo arrastro hasta más infinito. Lo arrastro indefinidamente y se me genera un escalón infinito a la altura del 1. ¿Sí? Entonces, si escribimos todo el resultado de esta función de distribución, ¿qué me va a quedar? Vuelvo a escribir acá esto, aunque ya todos nos la acordamos. 0, 1, 2, 3, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos, 1. Y entonces la f de x asociada a esta variable aleatoria está definida por tramos y vale 0 si el argumento de la función está antes del 0, porque es el primer valor que tiene bastón. Cuando pise el 0, el argumento de la función pisa el 0, dijimos que la función saltaba al 1 octavo porque recoge ese bastón. Y a ese bastón lo arrastra hasta que llegamos al 1, sin tocar el 1. Porque cuando puse un pie sobre el 1, tuve que sumar el bastón del 1, que vale 3 octavos. O sea que acá me va a quedar un 4 octavos, ¿sí? X es más grande que 1 y lo arrastro ¿hasta dónde? Y hasta que llegue al 2. Cuando pise el 2, voy a tener que sumar el bastón del 2, que valen otros 3 octavos, o sea que son 7. Y lo arrastro hasta que llego al 3. Cuando llegue al 3 y me pare sobre el 3, tendré que sumar, me faltó el octavo, el 1 octavo que tiene como bastón el 3, que sumado a los 7 octavos que vengo arrastrando, me genera el 1 que estoy necesitando. ¿Y ese 1 hasta dónde se arrastra? Hasta más infinito. No le pongo ningún tope acá. Es para todos los x mayores o iguales a 3, la función vale 1. Entonces, si la dibujamos, acá teníamos la p de x, que era esta que tenía los bastoncitos. Tengo 2 bastoncitos de 1 octavo, 2 bastoncitos de 3 octavos. Estoy poniendo, ¿no?, que mi escala está bien. 1 octavo, 3 octavos. Cuando lo transformo en f, uy, ¿cómo me queda la f? Estoy incómoda. Cuando lo transformo en f de x, tengo el 0, el 1, el 2 y el 3. Y la voy a dibujar en otro color para que se vea. Tengo que dibujar esto. Vale 0 si estoy antes del 0. O sea que la función viene valiendo 0, desde menos infinito hasta el 0, ¿no? Tengo este escalón en el piso. Hasta el 0 sin tocarlo, o sea que acá es como que no llego. Estaría abierto este escalón, ¿no? Cuando me paro en el 0, pego un salto. La función vale 1 octavo, ya no vale 0. Entonces acá tengo esta discontinuidad que se me genera, ¿no? Si este es el 1 octavo, la función en 0 vale 1 octavo. Y ese octavo se mantiene hasta el 1. Acá el escalón está cerrado. Le pongo un corchetito o un circulito pintado para indicar que el escalón está cerrado ahí. En el 1 vuelve a estar abierto. ¿Por qué? Por cuando piso el 1,
la función ya no vale 1/8. En 1, igual lo tengo acá, en 1 vale 4/8. Entonces ahí vuelve a saltar la función. Se me va por acá arriba. Y ese 4/8 se mantiene hasta el 2. Se genera otro escalón, de nuevo. Cerrado acá, abierto acá. Ahí vuelve a saltar hasta el 7/8. Y eso se mantiene hasta el 3. Y en el 3 vuelve a saltar con un saltito más chiquito al 1. Y ese 1 se mantiene hasta más infinito. ¿Sí? Entonces ven que efectivamente la función de distribución acumulada que se genera es discontinua, pero es continua por derecha. Estos iguales que tenemos acá hacen que la función sea continua por derecha. En el 2, la función vale 7/8. Y si yo me acerco por la derecha al 2, bien, el límite también vale 7/8. O sea que es continua por derecha. Y eso pasa en todos los valores donde hay salto. Pasa en todos los valores. Puntualmente donde hay salto. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo la armamos? Sí. En este ejemplo, nuestros valores de la variable eran consecutivos, 0, 1, 2, 3. No tiene por qué ser así. Yo podría tener una variable que vale, sus valores posibles son el 0, el 2 y el 10. Bueno, entonces mi función de distribución acumulada tendrá esos 3 escalones. Mi variable vale 0, vale 2 y después vale 10. En el medio no hay nada, no hay ningún otro valor que tome. Bueno, tendré 0 antes del 0, tendré un escalón entre el 0 y el 2 y otro escalón entre el 0 y el 10. Y después desde el 10 en adelante valdrá 1. No importa el ancho de los escalones, pueden ser cada uno de un ancho diferente. Que sí es importante, que si yo aplasto todos los escalones contra el eje real, contra el 0, me tiene que quedar el eje completo, o sea, no me puede quedar ningún huequito. Yo no podría tener una función de distribución que tenga un escalón por acá y después el siguiente escalón empieza acá y me queda este bache acá en el medio donde la función no está definida. Eso no puede pasar. Por eso lo que enfatizaba antes, de que la función de distribución está definida para todos los reales. Yo la construyo, la dibujo y tengo que, como si la mirara desde arriba, tengo que ver pintado todo el eje real, ¿sí? Estos tramos que definen a la ley de la función de distribución tienen que cubrir desde menos hasta más infinito todo el eje real sin baches, ¿sí? Si me quedó algún bache en el medio, reviso porque algo hice mal. Bien. Entonces, bueno, acá tienen escrito también un poquito más prolijo, lo mismo que fuimos haciendo recién, ¿sí? Y esta sería la función prolijita que nos queda definida para nuestra variable aleatoria, ¿sí? Bien, eso si la variable es discreta. Y si la variable es continua, bueno, lo mismo, pero ya no podemos sumar, porque no tenemos probabilidades puntuales. Entonces, como que generalizamos esa suma al caso continuo y lo que tenemos es una integral. Lo que vamos a ir haciendo para ir acumulando las probabilidades de ocurrencia es ir integrando la función de densidad desde menos infinito hasta el valor X que esté funcionando como argumento. Y eso hay que hacerlo para todo argumento real. Es la misma lógica, solo que en vez de sumar, vamos a integrar. Pero justamente como vamos a integrar en vez de sumar valores puntuales, la función que se va a generar como resultado ya no va a ser escalonada, como era con las discretas. Ahora vamos a tener una función continua, porque yo a este valorcito X que tengo acá arriba en la integral, como extremo de integración, que este sería el X0, ¿no? Del que hablábamos antes, que es el mismo que tengo acá.
Lo que tengo como argumento acá es lo que define hasta dónde integro acá arriba. Entonces, como a este valorcito yo lo voy a estar moviendo en una escala continua, el resultado que se me genera va a ser algo que crece de manera continua. No tengo saltos. ¿Sí? La gráfica de la función de distribución acumulada no va a presentar saltos ni cortes. Va a arrancar en 0 y va a subir hasta 1 de forma continua, con alguna tasa de crecimiento dada por la función de densidad, pero la tengo que poder dibujar de un solo trazo. ¿Sí? Sin levantar el lápiz. Por ejemplo, tenemos ahí una variable aleatoria que representa el tiempo que tarda un sistema de telecomunicaciones en transferir una llamada. Por su naturaleza se trata de una variable continua porque está midiendo tiempos y supongamos que alguien dedujo que su función de densidad es esa que se presenta allí. ¿Sí? Lambda por e a la menos lambda x. Ese lambda es una constante. Ya vamos a ver que este es un modelo bastante particular. Es un numerito cualquiera, una constante. Y me dicen que el dominio de esa función de densidad, el campo de variación de la variable, son los x mayores o iguales que 0. Entonces, cuando me dicen eso, yo acá estoy sobreentendiendo que la función de densidad vale 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? O sea, para los x negativos, la densidad vale 0. Y sí, porque la variable está midiendo tiempos. Los tiempos negativos no pueden ser. O sea que valores negativos de la variable tienen nula probabilidad de ocurrencia. Los valores positivos sí tienen probabilidad de ocurrencia dados por esta función de densidad. ¿Sí? Entonces nos piden calcular la función de distribución acumulada. Como la variable es continua, sabemos por lo que vimos recién que la función de distribución la vamos a calcular integrando a la función de densidad. Y tenemos que seguir con la misma lógica. Yo pienso en el eje real y pienso los valores que toma mi variable. En el caso discreto los podíamos individualizar, el 0, el 1, el 2. Acá no los puedo individualizar, pero yo sé que mi variable aleatoria toma valores en todo el eje de los reales y semieje de los reales positivos. Antes del 0 no tengo nada, pero mi función de distribución recorre todo el eje, de menos a más infinito. Entonces arranco. Para todos los valores que estén antes del 0, si yo me paro por acá, no tengo función de densidad, o sea, tengo función de densidad nula. Y entonces la función de distribución acumulada, para esos valores que estén antes del 0, estos serían la integral desde menos infinito hasta x de 0. Diferencial x, porque la f en ese tramo vale 0. Esto me da 0. ¿Sí? Lo mismo que teníamos antes con las probabilidades puntuales que todas valían 0. Pero cuando paso del 0, en cualquier posición del eje positivo en el que yo me pare, lo que tendré que hacer es integrar la función de densidad. Entonces, para cualquier valor de x mayor o igual que 0, la función de distribución acumulada será la integral, que de nuevo, si yo me paro por acá, si mi x está por acá, la probabilidad que yo tengo que calcular es desde menos infinito hasta ese valor. Bueno, pero a esa la puedo pensar como desde menos infinito a 0, porque ahí la función vale 0, más la desde 0 hasta el x. Y ahí la función de densidad vale lo que me decía la ley. ¿Sí? Acá uso propiedad de aditividad de la integral. En este intervalo lo puedo partir de menos infinito a 0 y de 0 a x. Integro esta función, lambda por e a la menos lambda x, una función exponencial. Facilita de integrar. Y me da 1 menos e a la menos lambda x. ¿Cómo andan con las integrales? ¿Se acuerdan más o menos? Facilita, dijiste. Es una de las más fáciles.
Y no sé, han pasado 25 años. Mal. Bueno, no, vamos a mantenernos con algunas sencillitas. Y si no, pueden recurrir, por supuesto, a algún calculador de integrales, digamos, pero bueno, al menos la idea de esto es que sepan de dónde viene la cuenta, no que se pongan a hacer integrales complejas. Les preguntaba cómo andan con las integrales, porque algunas de estas integrales con las que nos vamos a encontrar son integrales de tipo impropias, como por ejemplo esta que tenemos acá. Entonces, ¿se acuerdan que si uno tiene que resolver una integral definida? Esperen, me agrego una cosa en blanco. Si uno tiene que resolver la integral, por ejemplo, entre a y b de una función f de x, bueno, eso será otra función f evaluada entre a y b, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la integral entre a y b de x al cuadrado, diferencial x. Bueno, tengo que buscar la función que derivada me dé x al cuadrado. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Si yo derivo esto, me queda 3x al cuadrado, 3 con 3 se va, me queda x al cuadrado. ¿No? Estoy bien. X al cubo sobre, y para que sea integral definida, esta lo tenía que evaluar acá y acá. Entonces es la función evaluada en el extremo superior menos la función evaluada a en el extremo inferior. ¿No? ¿De eso hasta ahí se acuerdan? Sí. Sí, eso sí. Eso sí, bien. ¿Qué pasa si yo tengo que integrar entre a y más infinito, por ejemplo? X al cuadrado. Y bueno, esto es lo mismo. Esto es x al cubo sobre 3, pero ahora lo tengo que evaluar entre a y más infinito. ¿Y cómo hago? Más infinito elevado al cubo. ¿Me da más infinito eso? Bueno, esto es una integral impropia, justamente. ¿Por qué? Porque puede que no exista. Si yo hago esta evaluación que tengo acá, es lo mismo que pensar en el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo sobre 3 menos, y en el otro extremo no tengo problema, a al cubo sobre 3 sería, ¿no? Claro, y este límite se me va a más infinito en este caso. Entonces, esta integral es divergente. ¿Puede pasar eso o puede pasar que no? Puede pasar que este límite exista y me dé algo finito y entonces tengo una integral impropia convergente y nos sirve igual. Muchas veces en el cálculo de probabilidades nos va a pasar esto, de que vamos a encontrarnos con integrales que tienen extremos de integración infinitos. Los vamos a trabajar así, como si fueran límites, ¿sí? Pero bueno, repito de nuevo, no hace falta que se pongan a hacer todo un curso de integrales de nuevo. Pueden recurrir a alguna calculadora online de integrales, pero bueno, al menos saber de dónde viene poder plantear la cuenta, ¿no? Bien, entonces en este caso, esta integral me da esto, ¿sí? O sea que ahí ya tengo, fíjense, en mis dos tramos que puse acá, ya cubría todo el eje real, porque tengo los x negativos, el 0 y los positivos, ya está. Ya cubría todo el eje real. Entonces resumo estos dos resultados en la expresión de mi f de x. Mi f de x vale 0 si x es menor a 0 y vale esta cosa que obtuve como resultado de la integral si x es mayor o igual a 0. Y ustedes dirán acá, pero le falta como la línea del 1, ¿no? Porque no era que todas las funciones de distribución tenían que terminar en 1. Sí, las funciones de distribución todas terminan en 1, pero a veces ese 1 se logra en un valor de la variable específico y a veces se logra como asintóticamente. Porque claro, cuando el recorrido es infinito, como en este caso, que la variable puede tomar cualquier valor positivo, ¿cuál es el último valor para llegar al 1? Porque el 1 se alcanza con el último valor de la variable aleatoria. Cuando el recorrido es un conjunto no acotado, como en este caso, no tengo último valor. No sé dónde poner el 1. Bueno, ese 1 está ya en el infinito. En efecto, si uno a esta expresión le calcula el límite
cuando X tiende a más infinito, este dibujo es el de la F. Fíjense, viene valiendo 0 y en 0 empieza a crecer de manera continua. No tiene ningún salto, ninguna ruptura, nada. Y esto va a seguir creciendo y crece indefinidamente y se va a acercar al 1 tanto como uno quiera con tal de acercarse, o sea, agrandar el valor de X lo suficientemente mucho. Si yo hago tender X a infinito, ¿a qué tiende esto? Si calculo el límite, cuando X tiende a más infinito de E a la menos X. ¿A qué tiende? A 0. Tiende a 0, ¿no? Porque E a la menos X es lo mismo que pensar en 1 sobre E a la X, ¿no? Si X tiende a infinito, E elevado a la X, esto se va a infinito. 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. O sea que cuando X tiende a infinito, esta cosa tiende a 0. Entonces me queda 1 menos 0, 1. O sea que efectivamente en el límite esta función se hace 1. No toca nunca el 1, pero asintóticamente crece hasta el 1. ¿Está bien? Entonces puede pasar que tengan expresiones de función de distribución que no tengan el 1 escrito así explícitamente. Puede que ese 1 esté escondido en la expresión de manera asintótica. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, todo profe. bien. Bien, entonces bueno, ahí construimos las F. ¿Y para qué me sirven las F? Para calcular probabilidades, igual que las otras, que la densidad y que la función de probabilidad puntual. Pero como que una vez que yo tengo la expresión de la función de distribución acumulada, puedo calcular más rápido. Porque, por ejemplo, imaginemos que me interesa la probabilidad de que X